Hola, ¿qué tal mis gamers? Primer video de 2024, espero que hayan pasado un feliz fin de año y ya estamos de vuelta acá en la pelea. Y hoy les vengo a hablar, como el título dice, de cómo tener el mejor familiar. Y claro, yo no les voy a decir este es el mejor, porque aquí todo es muy aleatorio y encontrar un familiar específico, que por supuesto sí existe un familiar meta, por decirlo así, que sería lo más top, pero es muy difícil conseguirlo. Entonces no se trata de eso el video, sino cómo usted construir el familiar que usted quiera. Si a usted le gusta el gato, si le gusta ya un poco más de control, si le gusta hacer daño, lo que usted quiera hacer. Yo le voy a dar algunos tips para que busque el familiar ideal y lo pueda construir. Y no quizás legendario, quizás amarillo, porque muchos subestiman y dicen que como que el amarillo no funciona para nada. Yo les voy a poner para que usted vea la diferencia entre habilidades. Las azules sí es verdad que no sirven para nada. Ya las habilidades estas azules. Pero miren, esta habilidad dice, no puedes ser derribado y moverte por obstáculos durante un segundo. Esa es la versión azul, o sea, la versión mágica. Pero la versión rara de esa misma habilidad, ya estaríamos hablando de 2.38. Bueno, en realidad de 2 segundos. Lo que pasa es que este me da 2.38 por algo que les vengo a comentar en el video. Y es que está en la mascota ideal, ¿ok? Porque no todas las habilidades tienen la misma potencia en la misma mascota. Y es el punto acá. Y lo que usted tiene que saber para construir, al menos sacarle el máximo provecho a esa mascota que usted va a crear rara. Si usted tiene suerte y le sale una buena legendaria, mira, perfecto, ¿no? Pero yo lo que les quiero comentar es que la rara también sirve de algo. Vamos a ver, por ejemplo, tiempo prestado, aquí lo tengo. Esto reduce tiempo de reutilización de la habilidad familiar un 2%. Sin embargo, la amarilla, estamos viendo que tiene un 10.94%. Que aquí igual les digo que también hay un truquito para este 0.94 que hay acá. Pero está en la mascota ideal. No en todas las mascotas le va a dar a usted esa bonificación. Ahora miren, ¿dónde está el tip principal, el truquito de esto que les quiero comentar? Cuando usted toca las habilidades, que por supuesto las puede leer acá como estamos viendo, hay un botoncito acá arriba, está en casi todas las vistas donde aparezcan las habilidades, ok, usted lo busca, está arriba, y cuando usted lo toca tiene más información de la habilidad de lo normal. A lo mejor ya le ha dado y no se ha fijado en algunas cosas, y es que cada habilidad tiene encima el tipo o el atributo en el que está basado. Por ejemplo, esto es resiliencia, depende de su traducción, creo que es temple en otras traducciones, eso puede cambiar, pero bueno, ahí vamos. Aquí tenemos agilidad, ferocidad, tenemos otro de resiliencia o de temple y tenemos uno aquí de ferocidad. Entonces cada habilidad tiene un atributo que la respalda. ¿Y qué sucede? Que cada mascota, depende del tipo que sea el familiar, tiene dos atributos siempre como más alto que los demás. Por ejemplo, en el caso del gato, la agilidad y la resiliencia. Siempre los gatos van a tener alto agilidad y resiliencia. Sin embargo, el escamoterro va a tener ferocidad e intuición. Si vamos para el terresanco, va a tener la ferocidad y la resiliencia. Como ven, todos tienen dos atributos superiores. Bien, y en eso es en que debemos enfocar las habilidades de él. Vamos atrás. Miren, por ejemplo, esta habilidad del tiempo, que me dice que me da 10.94. Vamos a ver los detalles. ¿Por qué me da 10.94? Porque es un 9.5 más 1.44 que estoy obteniendo de la agilidad del gato. Si esta habilidad, o sea, esta tenacidad estuviera en uno que no tenga la agilidad por encima de 120, no lo da. Por ejemplo, es lo que pasa con la precisión. Esta precisión de aquí es de ferocidad. Aumenta la probabilidad de golpe crítico de la habilidad activa del familiar. Consigue una bonificación a partir de 120. Como yo no tengo ni tendré con un gato una ferocidad por encima de 120, entonces esto nunca me va a dar ese extra, ya en el porciento en este caso. Pero si estuviera en una mascota que sí tenga ferocidad, como quizás esta de acá, entonces sí lo saca. Porque a veces nos sale una mascota con 5 habilidades raras, 6 habilidades raras, digo, bueno, me sirve, está bien para mí, tengo habilidades raras. No le sirve. ¿Para qué quiere un gato la probabilidad de crítico aumentada? Bien, para empezar, te lo indica a primera pista de que no es de su atributo. Y en segunda, porque el gato lo que hace es ponerte un escudo que cuando termina revienta. Y sinceramente yo no he visto ni que eso haga golpe. Dice que sí, pero yo no lo he visto prácticamente. O sea, eso no lleva probabilidad de crítico. Esa precisión lo va a llevar alguien, por ejemplo. Este de acá tiene ferocidad porque es alguien que hace daño. Pero el gato no, el gato es defensiva. Entonces las habilidades del gato, ¿cuáles yo creo que deberían de ser? Y vamos a fijarnos en el mercado porque no las tengo todas. Yo no he construido este gato totalmente porque, bueno, he estado en otro tipo de temas buscando legendarios y demás, pero quiero construir este gatico para mí, para utilizarlo. De hecho, tengo dos habilidades que sí quiero. Quiero esta, punto ciego, que le estoy sacando un extra, más un 0.38 de la resiliencia que yo tengo. O sea, que se quede en un 2.38 segundos una vez lanzada la habilidad del familiar, en que no pueden derribarme o moverme.
La tenacidad sí la recomiendo en casi todas las pets, aunque no sea de agilidad, ¿sabes? Porque el problema es que la tenacidad va a reducir el tiempo en que la habilidad se vuelve a lanzar. Y creo que es importante tenerlo en casi todas las pets. Precisión tengo que cambiarla definitivamente, no la necesito. Si vamos aquí, obtiene un escudo de asociación equivalente al 4% del daño a la habilidad. Pudiera ser defensiva, pero como les digo, no me parece que esto haga mucho daño, así que a esto no le vamos a sacar mucho. Aún así, siendo de resiliencia, no me convence esa habilidad. Lo mismo con caza hombre, que la habilidad del familiar haga más daño a jugadores. A mí eso no me aporta nada en ese gato. Entonces la persona se confunde porque dice, bueno, pues tengo el caza hombre que hace daño a jugadores. No, si tienes un gato no sirve de nada. Entonces usted tiene que ver cómo quiere su mascota. Si la quiere de daño, si la quiere de protección, que es el caso de lo que estoy hablando, por ejemplo, del gato. Bien, en el gato tengo esas dos. Ahora, ¿qué otras pudiera buscar yo en el gato? Veamos acá en el mercado, por ejemplo, que tenemos todas aquí para estudiar. De hecho, el mercado está muy bien para estudiar. Una habilidad que me gusta en el gato, además de que sí hace sinergia con el gato porque es de agilidad y le saco un poco más a ese 21% de probabilidad de quemar al enemigo, que en este caso, por ejemplo, esa mascota no se lo está sacando, pero porque le hice los 120 puntos, pero el gato sí. Ojo, debe ser amarillo, si no igual no se van a activar estas bonificaciones. El animal debe ser amarillo. Ignición, que hace que cuando el gato me tira el escudo, durante el tiempo en que está el escudo, cuando me pegan, los enemigos se queman. ¿Saben? No es cuando él lanza la habilidad en sí, sino cuando me pegan a mí con el escudo. Y me parece bastante bien, aplica daño de quemadura. Aquí encuentro ahora otra habilidad de las que también quisiera tener y voy a poner en mi gato eventualmente haciendo fusiones. Es muy sencillo modificar una pet y ir poniéndole las habilidades amarillas que tú quieres exactamente. No es para nada difícil haciendo solamente fusiones, bien, porque las aberrantes sí no podemos fusionarlas. No podemos ya con tal cual salen, así quedan. Solamente sirven para convertir y tirar a la suerte. Pero en el caso de las ordinarias, amarillas, que hasta donde podemos llegar con habilidades amarillas raras, sí podemos ir poniéndole la que querramos exactamente. Esta es una que está bastante bien. La habilidad activa familiar añade 3.8% de daño al jugador. Legendaria está mucho mejor. Es un casi 4%, que de hecho en el gato es un 4%, porque esto acá no es un gato, pero en el gato, porque esta habilidad sí va, como ven acá, con la agilidad del gato, así que va a aumentar de 3.8 a un 4. Algo por ciento de daño aumentado, pero al jugador, no es al gato. Por eso esta sí me conviene. Cuando el gato me tira el escudo, quemo a los enemigos, no me pueden derribar, aumento un 4% mi daño. Fíjense cuántas cosas. Le reduzco el tiempo de reutilización de la habilidad del gato, por supuesto, para que me lance la habilidad más seguida. Entonces no he querido tocar en el video, sinceramente, el tema de las mascotas legendarias, porque claramente son mejores en cuanto a habilidades. Una habilidad legendaria en sí es mucho más potente que una habilidad normal. Igual hay una diferencia entre el mágico y el raro bastante amplia. Y hasta ahí podemos llegar y construir una mascota que querramos para nosotros, tal cual con las habilidades. Paso número 1, y ya les digo para resumir el video, paso número 1 es mirar que la habilidad, excepto algunas como tenacidad, que creo que la llevan todas, siempre trate de ver que la habilidad haga juego, sinergia con el atributo principal, con los atributos principales de tu mascota, porque le vas a sacar un poquito extra y además te está indicando de que es de él o no es de él de alguna manera. ¿Ya? Entonces creo que es algo a tener en cuenta y quería traerles esto acá al canal, que no solo habilidad amarilla, sino de que se fije realmente en qué habilidad amarilla es la que tiene y si va con su familiar. Entonces nada, mi gente, hasta aquí ha sido el video. Si el contenido que hago les gusta, como siempre, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.